Audio Jungle. A veces no es necesario que tengas muchos servidores, pues puedes tener un clúster con 2 nodos, con 3 nodos, con 4 nodos, pero la capacidad de Kubernetes pues es muy amplia, ¿no? O sea, ustedes pudiesen tener miles de servidores, o mejor dicho, nodos, y sin ningún problema poder deployar en ese mismo, pues, contenedores, ¿no? O funcionalidades que ustedes desean en sus aplicaciones, ¿no? Y más que nada cuando pues prácticamente necesitan alta disponibilidad y las cargas de trabajo que van a tener posiblemente van a ser altas, ¿vale? En este caso, pues prácticamente lo que nos permite Kubernetes, pues es agrupar contenedores que componen aplicaciones mucho más grandes, ¿no? Donde su lógica es más compleja y lo que hace es facilitar la gestión, ¿vale? Y la liberación de dichos proyectos. Entre los beneficios que tenemos, pues es ágil la creación y despliegue de aplicaciones. ¿Por qué? Porque varios proveedores que nos dan arquitectura en la nube, pues ya manejan un servicio, ¿no? Por el lado de Amazon, pues, tenemos Elastic EKS. Tenemos dos SS, que lo que nos permite es desplegar contenedores, y por otro lado nos tiene la parte de EKS, Elastic Kubernetes, que nos permite prácticamente pues hacer deployments con esta herramienta, ¿no? Y bueno, también la parte de desarrollo, integración y despliegue continuos nos sirve para tener toda esta capa de integración, la parte de integración continua y deployment continuo, pues también nos lo permite, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de estas arquitecturas o dentro de este formato o de esta gestión de contenedores, prácticamente podemos meter todas esas herramientas de integración continua y, bueno, nos permite pues, hacer varias actividades, ¿no? De hecho, una de las cosas que promueve Kubernetes y en el caso de Kin es que nosotros lo estemos manejando como continuous integration y continuous deployment, ¿no? Para poder hacer pues, prácticamente ese flujo de trabajo y después pues prácticamente hacer nuestro pase a producción, ¿vale? Aquí prácticamente nos permite la separación de tareas entre desarrollo y operaciones, ¿vale? En este caso, pues poder crear imágenes de contenedores al momento de compilar y no al desplegar, desacoplando la aplicación por temas de infraestructura, observabilidad, nos permite la consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción. Aquí en Kubernetes hay un tema que se llama namespace, ¿vale? O nombres de espacio, que lo que nos permite es poder separar esos nombres de espacio. Podemos tener un nombre de espacio o un namespace que se llame desarrollo, un namespace que se llame QA para pruebas y un namespace que se llame producción, ¿no? Y evidentemente cada una de las capas, cada uno de esos nombres de espacio, pues están aislados uno del otro, ¿vale? Uno puede sufrir modificaciones y el que debe estar bien al día, pues es el de producción. Prácticamente el utilizar un sistema como Kubernetes, pues nos permite tener esa portabilidad entre nubes y distribuciones, ¿no? Yo estoy consciente que esos archivos que se llaman manifest o manifiestos que estoy creando para lo que es Kubernetes, pues prácticamente se va a poder instanciar en otra nube, llámese Google Cloud, llámese Azure, llámese IBM Cloud, llámese OpenShift de Red Hat, de esa compañía, ¿no? De tal manera que prácticamente esta ideología la traemos desde Docker, ¿no? Nosotros estamos levantando un contenedor Docker que prácticamente lo que tiene la imagen es toda la fuente binaria para poderse ejecutar, ¿no? Y lo hemos visto, podemos instalar algún servidor web, algún servidor FTP, etcétera, sin que tengamos algún problema de compatibilidad, ¿vale? Nada más ahí el tema, pues prácticamente es transparente para nosotros. Nosotros no nos tenemos que pelear con que hay que instalarlo en una arquitectura, no sé, ARP o etcétera, ¿no? Sabiendo que ya estos proveedores nos ofrecen una arquitectura que es de lo más compatible. Tal vez nos metamos un poco en temas así medio extraños cuando nosotros queramos meter, no sé, Docker o Kubernetes en una tarjeta de desarrollo como lo es Raspberry Pi, ¿no? Sí se puede hacer, pero sí tendríamos ahí que tener imágenes que son compatibles
con prácticamente esa arquitectura de ARM, ¿no? Y sabemos que hay dos arquitecturas de ARM, la ARM de 32 y la ARM de 64 bits, igual que como lo tenemos aquí en arquitecturas Intel, ¿no? La otra cosa es que por lo regular los proveedores de nube nos dan esa arquitectura Intel a 64 bits y prácticamente se siente como altamente compatible, ¿vale? Administración centrada en la aplicación, es decir, nosotros nos enfocamos en que nuestra aplicación tenga todas las características necesarias para poder funcionar, ¿no? En este caso, pues el nivel de abstracción del sistema operativo y hardware virtualizado de la aplicación pues, realmente no nos importa, nos enfocamos prácticamente a lo que son los recursos lógicos, ¿no? ¿Qué capacidad de RAM le queremos dar? ¿Qué capacidad de memoria? ¿Cómo queremos que sea la memoria? Si queremos que sea persistente, que sea volátil, etcétera, ¿no? Y bueno, el auge en este tipo de beneficios, pues es los microservicios, ¿no? Nosotros podemos tener nuestros microservicios de mejor forma distribuidos, elásticos, los podemos liberar y prácticamente el acoplamiento es débil, ¿no? Es decir, que no necesariamente necesita estar un microservicio, una parte del microservicio funcionando con la existencia de otro, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama débilmente acoplados. Las aplicaciones se separan en piezas más pequeñitas y pues ya sabemos, ¿no? Como comentamos en las primeras sesiones, te vamos a tener en nuestro sistema de microservicios posiblemente funciones que son más ocupadas, ¿no? Entre esas funciones que son más ocupadas, pues prácticamente es el login, ¿no? Alguna validación, alguna transacción, ¿no? Y hay otras que menos las podemos ocupar, pero que sin embargo en ciertas situaciones pues son útiles. La parte del aislamiento de recursos es muy importante porque el aislamiento se puede hacer a nivel de namespace, ¿vale? Y bueno, con ciertos objetos que vamos a ver definidos en Kubernetes, pues se puede ver esa parte de aislamiento que nos va a pedir poder darle un buen rendimiento a nuestras aplicaciones. Y bueno, la utilización de recursos también nos permite que sea más eficiente, ¿no? Utilizando solamente lo que nuestra aplicación necesite. Bueno, si nosotros nos empezamos a meter un poco en la arquitectura se ve de la siguiente manera. Tenemos prácticamente un clúster. El clúster, ¿quién lo arma? Pues prácticamente todos esos nodos que forman nuestro ambiente de Kubernetes. Cada nodo, evidentemente, de forma tangible, es una computadora. Una computadora o un equipo de hardware prácticamente va a ser el ente o el equivalente a un nodo dentro de Kubernetes, ¿vale? Y tenemos, pues prácticamente en este ejemplo, tenemos 3 máquinas. Cada uno dentro de la integración o de su funcionamiento tiene dos cosas importantes. Por un lado, el kubelet, que es el que maneja el proceso, y kubeproxy, que es el encargado de gestionar la red y la comunicación en todo el ambiente de Kubernetes. Prácticamente ese kubeproxy, si nosotros tratamos de hacer una analogía en un objeto tangible, viene siendo como si fuera un router, ¿no? Un router físico. Sabemos que en ese router físico nosotros le podemos implementar algún protocolo de ruteo para saber cómo se va a comportar, cómo va a llegar de una red a otra red, cómo se va a comunicar. Esto lo hace en la parte del kubeproxy, ¿no? Y bueno, vamos a ver que más adelante en cada equipo podemos tener unas configuraciones bastante interesantes en cada uno de los nodos y por eso es importante tener estos dos. Kubelet, que es el daemon que nos va a estar supervisando, que nuestro nodo esté funcionando, que no haya ningún tema, algún error, poderlo comunicar directamente al Kube Scheduler, ¿no? O al Kube Controller Manager, ¿vale? Y por otro lado el Kube Proxy para saber cómo redirigir el tráfico entre el contenido del nodo. Dentro de la parte central del clúster, pues tenemos el Kube Controller Manager, el Cloud Controller Manager, el Kube API Server y el Kube Schedule. La parte de etcd es prácticamente se puede decir que un tipo de base de datos enfocada pues a un despliegue de esta manera, ¿no? Es prácticamente una base de datos distribuida donde toda la configuración que nosotros estemos lanzando en nuestro clúster se va a almacenar en ese etcd. Otra de las cosas que también se almacenan en ese etcd son unas cosas que se les llaman secrets, ¿no? Esos secrets prácticamente son como si nosotros definiéramos variables de entorno o unos objetos de forma secreta y que necesariamente para algunas aplicaciones los nodos deben de tener acceso a esa información. ¿Por qué?
porque ahí posiblemente en ese tipo de base de datos distribuida estemos guardando unos usuarios, alguna contraseña, algún token para el consumo de un servicio, etcétera. Aquello que no debe de ser visible para un usuario, ¿no? Prácticamente, pues eso, hay todo un dilema de quién lo debe de controlar. Por una parte, el DevOps y el SRE se encargan de facilitar el acceso a las arquitecturas y al buen montaje y control de las mismas. Por otro lado, los desarrolladores son los que deben de saber cómo administrar todos estos recursos, todas estas características o variables sensibles de su aplicación, ¿no? Sabemos que si alguna aplicación que está en PHP y está montada sobre un servidor Apache y es vulnerable la forma en que se utiliza, pues podríamos tener ahí un fallo de seguridad, ¿no? Podríamos tener un SQL injection y nos puede sacar información, ¿no? Por otro lado, ¿qué tipo de inicio de sesión tiene con esa aplicación en PHP, ¿no? ¿Ocupan el término de sesión de PHP o se ocupa un tema de autenticación por medio de JSON Web Tokens, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas características que de cierta manera deben de estar aisladas y de forma más segura, pues se van a manejar en esa base de datos distribuida, ¿no? Y KubeSchedule, pues prácticamente es este ente que nos va a permitir monitorear y en su momento, pues prácticamente estar checando cuántos recursos tenemos en nuestro equipo, ¿no? Si nosotros en nuestro clúster está definido para que pueda crecer de forma automática, el KubeSchedule debe tener la facultad de conocer esas propiedades que tenemos y que pueda lanzar ese crecimiento, ¿no? Dado caso que si nosotros de forma elástica necesitamos más recursos porque en nuestra aplicación hay más demanda de uso, pues tendría que lanzar, tendría que comunicarse con el API server y en base a ese API server saber qué es lo que está pasando y mandar la instrucción, ¿no? Y el Kube API, pues prácticamente va a saber qué hacer, si debe de lanzar más nodos o realmente pues ya tendré que comunicarse un servicio cloud, ¿no? Aquí hay que diferenciar que la parte inferior es la parte de si nosotros tuviésemos un ambiente on-premise, es decir, un ambiente físico, y cada uno de nuestros servidores nosotros tenemos acceso, y la parte cloud, pues lo vemos como una caja negra, ¿no? Una nube donde nosotros posiblemente no podemos ver específicamente cómo está formado o gestionado, ¿no? Simplemente podemos deployar y ya la nube y todo su sistema administrado por parte del proveedor, pues nos va a ayudar a lanzar, ¿vale? Prácticamente, pues aquí tenemos los conceptos clave de acuerdo a lo que vimos, que es el etcd, pues prácticamente es una base de datos, como les dije, es muy sencilla, realmente es una base de datos de tipo clave-valor y distribuida, ¿no? Donde Kubernetes guarda todo lo que necesita en base a lo que se está deployando en el clúster. El API Service, pues evidentemente es la parte del control, de todo lo que podemos gestionar. El Control Manager se encarga de comprobar si el estado deseado consiste con la realidad, ¿no? Por ejemplo, constantemente está checando cuántas réplicas tenemos. Si en un caso él tiene la orden de que debe tener 3 réplicas arriba y en el momento que está revisado tiene 2, automáticamente lanza una acción para poder levantar otro, ¿no? Con lo que realmente tiene de recursos. El Schedule, pues prácticamente observa pues, los pods, cómo se están comportando, ¿vale? Si no tienen algún nodo asignado, y etcétera, ¿no? Prácticamente, y monitorea, pues prácticamente los recursos que se están ejecutando ahí. Kubele, pues prácticamente es el agente que se ejecuta en cada nodo worker, ¿vale? Como ya lo vimos, el Kube Proxy, pues prácticamente son las reglas de redes, ¿vale? Que al final de cuentas son como una especie de routers virtuales. El CAdvisor pues, prácticamente nos va a estar checando los datos de uso de cada uno de los contenedores, ¿vale? El control plan y el data plan, ¿no? La parte de los recursos y la parte del ciclo de vida de los contenedores, ¿vale? Aquí tenemos prácticamente otra forma de ver un poco más a detalle internamente cómo se ve el clúster, ¿no? En la imagen de 2 presentaciones anteriores, tenías la parte de cada nodo, ¿no? Y lo veíamos nada más, ok, tiene su kubelet, ¿vale? Y tiene la parte del proxy. Aquí se apertura un poco más, ¿no? Ok, tenemos el kubelet, tenemos el kube proxy y también tenemos el CAdvisor, ¿no?
Si Advisor, pues prácticamente nos va a checar todas esas características que tiene de hardware, memoria y demás capacidad para saber cómo está y cómo va ese monitoreo. Pero ahí adentro aparece uno nuevo, ¿no? Y aparece el tema de pods. Y podemos tener un pod, dos pods, n pods, en cualquiera de los tres, ¿no? Uno puede tener más pods y otro puede tener menos, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente todo eso se intercomunica con el Cube Proxy, ¿vale? Y uno de los prácticamente de los nodos, pues puede ser un nodo, pero que funja exactamente como master, y ahí otra vez se vuelven a repetir la parte del API, la parte de la base de datos, etcd, la parte de Studel y el Control Manager, ¿vale? Y bueno, aquí lo que también se agrega son esos entes que van a interactuar con nuestros servicios, ¿no? Por un lado, los usuarios, que prácticamente ellos ya van a ver la capa final, la capa de aplicación, y en ese caso, pues ellos posiblemente hacen una aplicación donde la interacción sea por un endpoint y un puerto en específico, ¿no? Y ellos, pues prácticamente, su medio de acceso va a ser por el Cube Proxy, por esta gestión de red. Por otro lado, tenemos a los desarrolladores y a los operadores, ¿no? En este caso, pues al DevOps, pero a su vez, pues también podemos tener a los desarrolladores, alguno que esté trabajando a nivel de creación de contenedores, ¿vale? Y bueno, para ser considerado un clúster, pues prácticamente debería de tener por lo menos 3 nodos, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con la unidad mínima de Kubernetes, ¿vale? Y en este caso, pues esa unidad mínima se llama pod, ¿vale? Ese pod, pues prácticamente es un grupo de uno o más contenedores. Aquí se pone en el ejemplo, por ejemplo, pod 1, pod 2, pod 3 y pod 4. El pod 1, pues es el más sencillo. Fíjense cómo un pod tiene una dirección IP y tiene un contenido. Y evidentemente ese contenido, pues va a ser un contenedor, ¿vale? El segundo pod igual tiene una dirección IP, ¿vale? Ese contenedor actúa como un ente en específico, tiene su propia dirección IP, y en este está encapsulado un contenedor de tipo aplicación y un contenedor de tipo volumen o de persistencia de volumen, ¿vale? Es decir, tenemos prácticamente un dato contenerizado y un dato volumen. Aquí lo que hace Kubernetes es que nosotros por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con Docker, nosotros también tenemos esa parte de volumen, ¿no? Nosotros podemos levantar nuestro contenedor y le damos el tipo de volumen que puede tener. Puede ser un volumen que tenga persistencia, podemos crear un volumen que sea binding, o bien podemos crear un volumen de tipo temp, ¿vale? Y que ese sea volátil, que solamente esté en RAP. Prácticamente aquí está exactamente lo mismo, ¿no? Podemos instanciarlo, ¿vale? Lo que tiene es que entra la encapsulación por dirección IP, ¿no? Cada uno de nuestros contenedores, independientemente de que lo conectemos, le genera una instancia y a cada instancia le genera una dirección IP. Aquí podemos ver que, pues, está bajo un segmento privado de direcciones IP, que es la 10.10.10, ¿no? Y tenemos la 1, la 2, la 3. Por ejemplo, el pod 3 tiene 2 contenedores, ¿vale? Y tiene un volumen. El pod 4 pues tiene 2 volúmenes y tiene 3 contenedores, ¿no? Entonces, realmente, pues este es el pod. El pod puede tener prácticamente un conjunto de contenedores, asimismo puede tener pues la parte de volúmenes, ¿vale? Y puede tener uno o varios volúmenes. Eso no hay problema, pero todo esto lo podemos encapsular en un único pod, ¿vale? Y prácticamente un pod se almacena exactamente en uno en un nodo en específico, ¿vale? Si nosotros creamos 3 nodos, cada nodo de forma completa debería estar almacenado en un nodo. Si nosotros creamos 2 réplicas de un pod, pues prácticamente los dos pods pueden estar inclusive en un mismo equipo, pero van a estar separados por esa dirección IP, ¿vale? Ahora bien, una vez que nosotros tenemos el pod, pasamos a lo que es el nodo, ¿vale? Si nos vamos a regresar, pues prácticamente el nodo es ese equipo de cómputo, ¿vale? Y esquemáticamente así se vería, ¿vale? El nodo, pues es prácticamente este hexágono,
es prácticamente nuestro hardware, nuestra máquina o nuestro equipo de cómputo que realmente está ejecutando un nodo de Kubernetes, ¿vale? Y en ese nodo pues tenemos dos partes esenciales. La parte de Kubelet, la parte de Docker. En este caso, este de Docker es opcional. No sé si ustedes han llegado a escuchar una noticia apenas. Algo que esté sonando mucho en este ambiente de Kubernetes. No sé si alguien ha checado algo o le aparece algo, No, No, ¿no? Ok, bueno, ya ven que uno pues puede, cuando ve videos en YouTube, pues por lo regular, bueno, uno busca temas, y yo tengo muchos temas de orquestación, de arquitectura, y últimamente, en la última semana, se liberó un video donde, prácticamente el equipo de desarrollo de Kubernetes le dejaba de dar soporte a una de las utilidades que utiliza Docker, que es el Docker Shim, ¿vale? Y fíjense, eso que comentaron nada más así de que ya no le va a dar soporte, es como de esas tendencias o chismes, ¿no? De vecindad. No, que ya Kubernetes ya no va a utilizar Docker y que ya es el fin de Docker y muchas cosas así se comentan, ¿no? Pero cuando ya ustedes empiezan a ver estos temas más a fondo, empiezan a ver a detalle, hay cosas del por qué. No es abrupto de ya lo dejó de utilizar, no, porque Kubernetes, como otros software, se rigen por versiones, ¿no? Tenemos la versión uno, la versión 2 y la versión 3, y evidentemente, mientras mediante vayamos creciendo en versiones, lo que tratan los equipos es de que su servicio o su software sea de mejor calidad, que dé un mejor servicio, ¿vale? Docker como tal, es de los, como se les comentó, es de los manejadores de contenedores más famosos en la actualidad, pero hay otros, ¿vale? Hay uno que se llama Container y termina con D, y hay otro que se llama CRIO, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas y demás. Hasta el momento de Docker, CRIO y Container, el último es de los que son como que más ligeritos. ¿Por qué? Porque Docker, ya vimos cómo containerizar. Docker puede levantar puede utilizar un Docker Compose, puede utilizar múltiples. O sea, se le ha ido integrado muchas herramientas. También se puede lanzar un Docker Swarm, ¿vale? Y eso lo empieza a hacer más complejo o más completo, por así decirlo. Y lo que busca Kubernetes es decir, lo que hace es, pues yo para qué integro Docker si Docker es muy completo. Yo necesito algo que me permita controlar contenedores de forma más práctica y de forma más ligera. No me interesa levantar todo un esquema de supervisión y demás, porque yo ya lo hago con mi Kubernetes. Yo ya lo estoy monitoreando, ¿vale? Entonces, lo que hace Kubernetes es tomar decisiones en cuál hace que su servicio sea más eficiente, que menos consuma recursos. De nada me sirve tener Docker, se va a consumir 300, bueno, 100 megas de RAM o 300 megas de RAM, si puedo utilizar otra utilidad que me permita utilizar 10 megas de RAM, ¿no? Pero como tal, las versiones anteriores que tenemos con Kubernetes siguen utilizando Docker, ¿vale? Entonces, si ustedes llegan a escuchar así de es el fin de Docker, pues tómenlo con precaución y, bueno, traten de leer por qué están diciendo eso y cosas por el estilo, ¿vale? En este caso de la imagen del hexágono, nosotros tenemos Docker y esta imagen del hexágono se trajo de la documentación oficial de la página de Kubernetes. De hecho, es de esta, ¿no? De Kubernetes, ¿vale? Entonces, seguramente conforme pase el tiempo, ellos van a actualizar su documentación y aquí, en vez de decir Docker, pues va a decir Container Service, ¿vale? ¿Por qué? Porque Kubernetes a la fecha del día de hoy nos va a permitir, de acuerdo a la documentación que acaban de sacar, nos va a permitir elegir a quién queremos nosotros que administre prácticamente el servicio de contenedores. Pero pues bueno, si nosotros utilizamos un servicio en la nube, pues prácticamente no nos va a servir, ¿no? Y a la fecha yo les puedo decir que cuando utilizamos Kubernetes, prácticamente ya no tocamos Docker, a menos que nos regresemos a hacer una imagen, hagamos nuestro deployment, probamos nuestra imagen, la integremos en Jenkins y demás, y una vez que está en Jenkins, pues prácticamente nos pasamos a Kubernetes y es un
dale la imagen en un manifiesto se le da el nombre de la imagen, del registro, y listo, lo empieza a instalar, ¿no? Entonces, prácticamente esta imagen de esta parte de Docker, pues no se toca, y bueno, desde ahora pues le vamos a llamar Container Service, ¿vale? Y bueno, en el hexágono podemos ver cómo está todo el hexágono, que es el nodo, está cubriendo todos los pods, donde en ese pod podemos tener todas esas direcciones IP, ¿vale? Lo que yo pondría en esta parte de aquí, aparte de Kubernetes y Docker, sería otro pequeño segmento. ¿Y quién sería el que me falta aquí? ¿Quién creen que me hace falta? Y de hecho está aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros vamos a tener una red que controla la comunicación entre cada nodo, y una vez cada nodo tiene su kube proxy. Ese kube proxy va a actuar como si fuera un router, ¿vale? Entonces, independientemente de la zona de disponibilidad que genere el proveedor de servicios, en este caso de infraestructura, podemos tener un nodo en California, podemos tener un nodo en San Francisco, podemos tener un nodo en México, podemos tener un nodo en Brasil, y evidentemente eso no va a ser lo más conveniente. Cuando nosotros lancemos un clúster, eso ni siquiera lo vemos nosotros. Lo que va a hacer Amazon va a decir, ¿sabes qué? ¿De cuántos nodos va a ser tu clúster? Ah, bueno, yo, Roger, quiero un clúster que tenga 10 nodos de tales características: 64 gigas de RAM, 16 núcleos, etcétera. Y automáticamente nada más le necesito decir eso a Amazon, y Amazon va a decir, ¿sabes? Nada más me va a decir, ¿dónde los quieres? ¿En Estados Unidos? ¿En Brasil? Le digo, ¿sabes qué? Yo lo quiero en el este de Estados Unidos, y me lo va a colocar, ¿no? Yo no me preocupo de estarlos creando, levantando, ya prácticamente el Elastic Kubernetes que ellos tienen, pues lo va a gestionar de esa manera, ¿vale? Y bueno, pues aquí prácticamente en la jerga, pues le llaman minion, ¿no? A cada uno de los nodos le llaman minion, ¿vale? Y pues es prácticamente la máquina que va a estar ejecutando o almacenando todos estos pods. Y bueno, ¿a qué le llamamos clúster? Prácticamente el clúster, pues es esto. Déjenle doy un poquito más de zoom. Aquí lo voy a poner, ¿vale? Si se dan cuenta de la imagen anterior, este clúster prácticamente ya tiene varios nodos, ¿no? Tenemos aquí un nodo, aquí otro nodo y aquí otro nodo. En este caso, este es un clúster de 3 nodos, ¿vale? Y este es un pequeño, ya no es un hexágono, ¿vale? De hecho, ya tiene 7 laditos, y este está trabajando como máster, ¿vale? El máster tiene ciertas cosas para su funcionamiento, y de hecho aquí tenemos algo que se llama deployment. Deployment es una entidad, prácticamente es una entidad dentro de nuestro clúster que nos permite gestionar dónde están las ubicaciones. Es toda una lógica a la cual nosotros simplemente la creamos, pero tiene la capacidad de gestionar las réplicas que nosotros realizamos dentro de nuestro clúster, ¿vale? Y aquí en el clúster pues podemos ver los nodos, podemos ver las aplicaciones containerizadas, podemos ver el deployment, y bueno, prácticamente tenemos el kubelet que nos permite darle seguimiento a los procesos, ¿vale? Y tenemos dos tipos. Como en SWAR teníamos a la parte del worker y al manager, pues aquí tenemos pues al master, y los otros simplemente se les van a llamar nodos o bien worker. Bueno, prácticamente pues es el mismo protocolo o la misma forma de funcionar. El master coordina el clúster, completamente todas las actividades que el clúster pueda realizar, ¿no? Ahora sí, trata de mantener el estado deseado de las aplicaciones que quiere el DevOps, o ahora sí el encargado de operaciones, así como el escalado, el despliegue de las actualizaciones y demás. También recoge continuamente información de los nodos worker y pods, ¿vale? Y bueno, los nodos workers, pues prácticamente lo que van a hacer o su tarea fundamental es ejecutar las aplicaciones. Cada uno pues, tiene como ya se comentó, el kubelet, que es el agente que gestiona el nodo, ¿vale? Y se comunica con el master.
¿vale? Y también tenemos el gestor de contenedores. En este caso, pues la imagen se ve el tema de Docker, ¿vale? Otras plataformas, pues prácticamente, no que sean otras plataformas, sino servicios que se pueden utilizar para utilizar con Kubernetes, pues es plataforma de contenedores, plataforma de microservicios y plataforma portable de nube, ¿vale? Aquí de este lado, pues en la imagen tenemos aquellos proveedores de los que son más sobresalientes, Google Cloud, Amazon Web Service y OpenStack, ¿vale? Y la parte, pues, de lo que podemos utilizar, pues, es prácticamente para cómputo, storage, network, SDN, aplicaciones, operaciones, nube y, pues, evidentemente, ejecutar contenedores, ¿vale? Y dentro de estos son los servicios que tienen prácticamente algunos de los proveedores más famosos, como lo es Google Kubernetes Engine, que prácticamente es la parte de Google que nos va a permitir crear clústeres y poder lanzar aplicaciones ahí mismo. La parte de Amazon, que se llama EKS, ¿vale? Y la parte de Azure Kubernetes Service, ¿vale? AKS. Prácticamente este es igual, Elastic Kubernetes Service, Azure Kubernetes Services y Google Kubernetes Engine, ¿vale?